noches, amados hermanos. Te habla la pastora Lili Díaz de Casa de Amor y de Paz. Vamos a comenzar esta noche los talleres de guerra espiritual. Pero antes de entrar a estos talleres, queremos entrar primeramente a glorificar al Padre, para que sea Él el entronado, para que sea Él el que tome el dominio total y absoluto de estos talleres. Si estás preparado para recibir una cirugía de parte del Espíritu Santo, entender lo que conlleva la guerra espiritual, cuáles son las leyes espirituales que se rigen, esta es la noche que vamos a comenzar a darte las armas y las estrategias que todos necesitamos para poder pelear contra las acechanzas del enemigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, y ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres el Señor y Salvador, venimos a tu presencia, Señor. Padre, primeramente nos ponemos tu armadura y la ajustamos a nuestro cuerpo, Señor, levantando muros y antemuros impenetrables para el enemigo a través de tu preciosa sangre, Señor. Señor, y en el nombre poderoso de Jesús, nosotros te damos gracias. Gracias, Padre, por la salvación. Gracias, Padre mío y Dios mío, por la salvación tan grande y tan poderosa que tú has desatado sobre nosotros, Señor. Gracias por la vida. Gracias, Padre, porque aún en medio de las pruebas y las dificultades, aún en medio de los procesos, de las crisis, tú tienes el control sobre nuestras vidas. Tú eres quien nos levantas, tú eres quien nos fortaleces, tú eres el que prepara nuestros pies como de sierva y nos haces caminar en las alturas, Señor. Padre, en el nombre poderoso que sobre todo nombre venimos delante de ti, Señor. Ahora, Padre mío y Dios mío, nosotros tomamos y atamos y paralizamos a todo hombre fuerte, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de confusión, todo espíritu de duda, Padre, y lo atamos y los enviamos a lugares áridos y secos para que se sequen como la higuera, no puedan dar frutos, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro, yo decreto, Padre mío y Dios mío, tu soberanía en esta noche, el orden divino establecido de parte tuya, Padre, y tu gobierno establecido en esta noche, Señor. A ti, Espíritu Santo, nuestro consejero, nuestro consolador, nuestro mejor compañero y maestro, te pido que se hagas manifiesto para que te entrones tú, para que tomes el dominio total y absoluto, para que quites de mí todo lo que tengas que quitar y seas tú, Espíritu Santo, fluyendo a través de la internet, Señor, a través de estos momentos, Padre, donde nosotros lo que anhelamos y deseamos, Señor, es estar en tu presencia, pero adquirir los conocimientos que necesitamos para podernos levantar y seguir hacia adelante. No estar dando golpes en el aire, Señor. Estar dirigidos por tu Espíritu Santo. Pero sobre todo te pedimos, Señor, que tú nos des un discernimiento de espíritu en lo sobrenatural, Señor, en este tiempo crucial. Necesitamos más que nunca un discernimiento espiritual, Señor. Que se caigan las escamas de nuestros ojos y nuestros ojos espirituales sean abiertos, Padre mío y Dios mío, para recibir los diseños que tú tienes para este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, amado, nosotros atamos en estos momentos a todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, todo hueste celeste de maldad en los lugares celestiales, toda saeta, toda malicia, toda agenda, todo plan del diablo. Y lo declaramos inoperante en los cielos, en los aires, en la tierra, aún debajo de la tierra, Padre.
en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos, amado Padre Celestial, que tú derrames de tu sangre sobre nosotros, Señor, bloqueando toda saeta y toda malicia diabólica, Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de la palabra. Padre, que tú tomes nuestra mente y nuestros pensamientos y los lleves cautivo a la obediencia a Cristo Jesús y en línea directa contigo, Señor. Derriba todo argumento, derriba toda artimaña, derriba toda mentira satánica y diabólica, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y que nuestras mentes estén alineadas con tu mente, Señor. Nuestros pensamientos con tus pensamientos, aún nuestras visiones con tus visiones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y por eso yo ato y paralizo todo espíritu vengativo al vengador y la venganza, toda retalía, retaliador y la retaliación, y los dejamos inoperantes en los cielos, en los aires, en la tierra, aún debajo de la tierra, papá. Porque declaramos, Señor, que tú eres el dueño, el Señor, Padre mío y Dios mío, de todos nosotros, Señor. Padre, activa tus ángeles guerreros, tus ángeles ministradores y protectores al servicio de todos nosotros, aún en los hogares donde van a escuchar todas estas armas y estrategias, Señor. Tus ángeles se activan ahora, despejando los cielos y los aires. Ellos desenvainan sus espadas encendidas en fuego para destruir, para desmenuzar, para descuartizar toda obra, toda agenda, todo plan del enemigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de la palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza. Gracias por las armas y estrategias que estás poniendo en cada uno de nosotros, Padre, en estos tiempos difíciles, Señor. Que tú puedas tener la certeza y la convicción de lo que tú anhelas y deseas, y que esto vaya junto y tomado de la mano de la voluntad del Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de la palabra, por el poder de la sangre del Cordero inmolado. Así que, hermano, te doy la bienvenida en esta noche a estos talleres de guerra espiritual, porque la palabra establece en Efesios 12 que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Gracias, Señor, Padre, por tu palabra, Señor, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Son contra esos principados, contra esas potestades que se mueven en los aires. Y que nosotros tenemos que aprender a entender que no es con la persona en la que tenemos que pelear, sino con el espíritu inmundo que esté tomando esa persona para traer agresión sobre tu vida, para traer humillaciones o para traer palabras de escasez. Es contra ese espíritu que está utilizando a esa persona para herirte o para dañarte o para marcarte y dejarte cicatrices imborrables en tu vida. ¿Sabes? El Padre nos dio a su amado Hijo para que Él muriera por nosotros allí en la cruz del Calvario. Y Él se dio voluntariamente para que tú y yo hoy recibiéramos la salvación. Pero lo más importante es que Jesús, después de muerto, bajó a las mismas profundidades del infierno a quitarle las llaves de nuestra esclavitud a Satanás, para que tú y yo seamos libres, para que tú y yo no caminemos más en esclavitud, para que tú y yo podamos vivir conforme a lo que establece su palabra.
que somos cabeza y no somos cola, que somos real sacerdotes, que somos linaje escogido, que somos la nación santa de Dios y el pueblo adquirido por Dios. Tú no estás abajo, tú estás arriba. Y tú eres sumamente importante para Dios, porque Él te hizo y Él te formó desde mucho antes de la creación del mundo. Y cuando te diseñó con unas características y unas cualidades específicas. Depositó en ti dones y talentos para que para este tiempo esos dones y talentos se activen, para que tú te conviertas en el plan y el propósito de Dios aquí en la tierra. Pero por falta de conocimiento perece el pueblo. Y muchos se preguntan, ¿qué dice la Biblia acerca de la guerra espiritual? Y tiene dos respuestas. Hay dos errores primarios que se hablan y se cometen cuando nosotros estamos hablando de guerra espiritual. Y uno de ellos es sobre enfatizarla. Enfatizarla es que hay mucha gente que se cree que todo proviene del diablo. Y estamos acusando a Satanás de todo lo que nos pase. Se nos vació una goma, fue el diablo. Me quedé sin gasolina, fue el diablo. El carro se me dañó, fue el diablo. Las finanzas se me dañaron, fue el diablo. Y el diablo muchas veces no tiene parte ni suerte en nada de esto. Y tú le estás echando culpa al diablo de tus irresponsabilidades, porque no estuviste pendiente y porque no fuiste una persona responsable por lo que Dios puso en tus manos. No le diste el cuidado que tenías que darle. Otros, ¿qué hacemos? Subestimarlo. Pensamos que eso no existe. Y hay mucha gente que dice, el infierno gente aquí en la tierra, no hay más infierno. Y muchos hemos pensado por muchos años que el infierno no existe. Muchos se paran y dicen, ese diablo puerco que le voy a dar una patada. Si tú no tienes autoridad, tú no puedes patear a nadie. Y muchos hemos pensado que el infierno no existe, que no es real, que es un mito. Y te quiero decir, amado, que no es un mito. Es algo más real que esa luz que nos está alumbrando en estos momentos. Que el infierno sí existe. Y que el enemigo está pendiente constantemente de que tú resbales y te caigas para acusarte con Dios. Hace muchos años, en el 1997, yo tuve que pasar por una experiencia que fue la experiencia que abrió mis ojos al entendimiento cuando me estuve debatiendo entre la vida y la muerte. Paré en intensivo por 6 días. Los médicos no encontraban qué me pasaba. Y mientras yo trabajaba, tuve una visión fuera de liga. Estar atendiendo a un paciente y ver que esa pared se despegaba. Sentir que mi cuerpo, por mis pulmones, pasó como un tubo. Y yo sentía que la sangre corría por mis espaldas. Comencé a perder audición, comencé a perder la visión. Y cuando le dije a una compañera mía que yo me estaba yendo, ella pensó que era que yo me iba a ir y la iba a dejar sola en el área de trabajo. Y la mamá del niño que estábamos atendiendo nos dijo, mírala, a ella le pasa algo porque ella se está poniendo violeta. Y ahí me cogieron, me llevaron a la parte de atrás, al triage, y allí lo único que hicieron fue ponerme oxígeno.
y me tiraron en una camilla. Pero cuando Dios tiene planes contigo y Dios se mueve en la esfera que Él quiera moverse, Dios va a enviar ángeles. Ángeles que te van a custodiar, ángeles que te van a guardar, ángeles que van a aparecer de la nada para darte la ayuda que tú necesitas. A esa habitación entró un enfermero que yo le estaba dando consejería. Y me hablaba y yo no lo oía, yo no escuchaba. Y él se percató y se tocó la boca y me dijo, mírame la boca, con los movimientos. Esta persona me preguntó si yo era cardíaca. Yo no padecía del corazón. Yo no tenía ninguna condición para ese tiempo. Y él salió corriendo y buscó un monitor cardíaco y me lo puso. Y comenzó a notar que el monitor cardíaco daba una palpitación y se iba en blanco. Y daba otra palpitación y se iba en blanco. Él salió corriendo del triage y fue a buscar un médico para que me atendiera en ese momento. Y yo estuve debatiéndome entre la vida y la muerte. Yo no entendía lo que estaba pasando. Pero por segundos y minutos me fui. No sé si fue que me desmayé. Pero yo sentí que esa camilla se abrió por la mitad y yo me fui por un hueco hacia abajo. Y cuando yo me caí por ese hueco, yo comencé a tener una experiencia sobrenatural. Comencé a caminar por un túnel. Y al final de ese túnel había una luz. Pero cuando yo me miré, yo tenía unas vestiduras blancas, unas sandalias doradas. Y yo comencé a gritar y a decirle, Señor, si esto no es tuyo, devuélveme al lugar donde yo estaba. Solamente recuerdo 2 manos completamente transparentes y resplandecientes que me levantaron y me dijo, es necesario que entres ahí. Y yo le decía, no quiero entrar. Y él me decía, yo voy contigo, vamos a entrar. Y seguí por ese túnel hacia adelante y la luz, al final, comencé a sentir y a respirar olor de pestilencia, de podredumbre, de azufre. Y ahí yo comencé a decirle, no quiero entrar a ese lugar, no me lleves a ese lugar. Y el Señor me dijo estas palabras, es necesario que entres, que veas lo que te voy a mostrar, para cuando regreses, le hables a la iglesia de ese lugar. Y cuando entramos, era el mismo infierno lo que Él me estaba mostrando. Las cavernas, los huecos, la gente gritando en una agonía, sus cuerpos llenos de fuego, de llagas, y gritaban y brincaban para tratar de agarrarse de mis piernas. Y el Señor me decía, no temas, es que quiero que veas. Quiero que veas que este lugar existe, que es real, que aquel que camina en desobediencia, que aquel que camina en pecado, que aquel que ha pisoteado mi sangre, a este lugar va a venir, del cual no hay regreso. Y yo comencé a llorar y yo le decía, Señor, devuélveme. Porque era algo tan terrible lo que yo estaba viendo en ese lugar. Gente con cadenas, gente con lepra, gente que
gusanos, pero ese fuego no se apagaba. No se apagaba y ellos gritaban, ellos gemían con un dolor sobrenatural. Mi esposo fue parte de ese evento, porque él estaba en la habitación conmigo cuando ocurrió. Y él decía que él iba a salir corriendo a buscar los médicos, porque él pensaba que yo tenía una fiebre sobrenatural, porque él sintió el calor que salía de mi cuerpo. Dios mío, fue algo tremendo. Al otro día, después de ese evento, fueron a visitarme el capellán, que era mi compañero de habitación. Y me dijo, vengo de parte del Señor a decirte que se acabó el tiempo. Que van a llegar médicos y no van a encontrar absolutamente nada. Que van a encontrar que tú tienes un corazón y unos pulmones como una nena de 15 años. Que en ti no pasó nada. Porque ya se cumplió el tiempo. Porque era necesario que llegaras aquí y estuvieras esos 5 días para que escucharas lo que el Señor tenía que hablarte. ¿Saben? Fue algo tan poderoso. Y tan poderoso porque en esos 5 días el Señor me fue hablando del rapto, de los tiempos proféticos, de todo lo que se iba a avecinar. Y mi esposo muchas veces me decía, cállate. Y yo le decía, no puedo callarme. Sigue escribiendo. Porque yo no sé qué tiempo voy a estar aquí. Luego ese compañero se fue y entraron unos pastores con 2 niños pequeñitos de apenas casi 6 años, unos gemelos, el pastor Arroyo de Aguas Buenas. Y esos niños comenzaron a brincar y a decirle, papá, ¿lo estás viendo? Y ellos miraban la cabecera de mi camilla. Y yo decía, ¿qué es lo que yo veo? Tú sabes. Y el pastor sencillamente le dijo, hagan reverencia. Y los nenes se quedaron calladitos, pero no quitaban la mirada de la cabecera de mi cama. Mi esposo estaba sentado en una silla que había allí, al lado de mi cama. Y este pastor me dijo, es que si tú pudieras voltearte y ver el ángel tan grande que hay a la cabecera de tu cama, que cuando extiende sus alas, arropa esta habitación. Y mi esposo cayó de rodillas llorando. Y cuando ellos se fueron, me dijo, es que todo el tiempo yo estuve sintiendo esa brisa. Y yo buscaba las ventanas. Y yo me metía al baño. Y yo buscaba de dónde salía esa brisa. Porque tú estabas encerrada en una habitación privada con todas esas maquinarias. Y luego de eso se cumplió todo lo que él me hablaron. Los médicos llegaron y me encontraron sana. Me dijeron, no sé por qué te tienen aquí, pero te vamos a dejar en observación hasta mañana. Te vamos a ir quitando poco a poco el oxígeno, te vamos a ir quitando los anticoagulantes, te vamos a ir quitando los sueros, pero todavía te quedas hasta mañana, porque queremos estar seguros de qué fue lo que pasó contigo. Y cuando llegué a mi casa, el Señor me llevó a otra dimensión de poder dibujar todo lo que yo vi allí en el infierno. Y dibujarlo con los gestos y tal como fue como plasmar lo que Él me había enseñado al infierno para llevarla a la iglesia donde yo me congregaba para ese tiempo.
Ese lugar existe, hermano. No es un mito, no es mentira, es real. Muy, muy real. Y muchas veces Dios nos va a llevar a lugares para que veamos, para que entendamos y para llevarnos a cuenta, para que arreglemos aquello que todavía no está derecho en nosotros. Así que no podemos subestimarlo, ni pensar que no existe, porque es real, amado. Muy, muy real. Así que muchos culpan de cada pecado, cada conflicto, cada problema a los demonios que necesitan ser expulsados. Otros ignoran completamente la realidad espiritual y el hecho de que la Biblia nos enseña que nuestras batallas que nuestras batallas son contra poderes espirituales y que la clave para el éxito en la guerra espiritual es encontrar el balance bíblico. Si tú no conoces la palabra, si tú no la estudias, si tú no la escudriñas, ¿con qué palabra tú vas a pelear contra la adversidad y contra los ataques de las tinieblas? Si tú no buscas presencia de Dios, si no buscas intimar y conectarte con el Padre para que Él te siga dando las armas y las estrategias, ¿cómo vas a pelear contra Satanás y sus secuaces? Una de las leyes espirituales que se mueven en este ámbito es, para tú poder mover la espada correctamente, que es la palabra de Dios, tienes que tener el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios. Tienes que caminar en unidad, en obediencia, en fidelidad y transparencia, para que esa ley espiritual se mueva a favor tuyo. De lo contrario, estarás dando puños al aire y posiblemente el enemigo riéndose y burlándose de ti, porque estás falto del conocimiento y del entendimiento de lo que Dios establece aquí en la tierra para cada uno de nosotros. Algunas veces Jesús expulsó los demonios de la gente y algunas veces salvó a la gente sin mencionar lo demoníaco. El apóstol Pablo nos enseñó a los cristianos a liberar las batallas contra el pecado con ellos mismos. Tarea, amado. Lean Romanos capítulo 6 para el próximo jueves. Y esas tareas me las pueden enviar a mi email. Más adelante se lo vamos a estar dando. Y a librar batallas en contra del maligno. ¿Qué nos dice y qué establece Efesios 6 del 10 al 18? Nos habla de una armadura que nosotros tenemos que ajustar, porque una vez ya te la pones, tienes que todos los días ajustar esta armadura a tu cuerpo y a tus lomos. Pero ¿cómo me voy a ajustar una armadura si no conozco a Jesús?
¿Cómo me voy a revestir si no quiero tener nada que ver con Él? Si ni siquiera lo has reconocido como tu único y verdadero Salvador. Si no has tenido una relación estrecha con Él. ¿Cómo vas a adquirir esa armadura? Todo tiene una razón de ser y un plan establecido de parte de Dios para ti, para mí, para tus generaciones y tus futuras generaciones. Que a través de estas leyes espirituales tú puedas levantarte y convertirte en un verdadero guerrero espiritual, porque tienes las armas adecuadas para poder pelear la buena batalla, sin temores. Aquí les tenemos la armadura que nos habla Efesios 6. Nos habla del yelmo de la salvación. Este que es el que va en nuestra cabeza. Este que toma toda nuestra mente, nuestros pensamientos, sueños, visiones, que los lleva cautivos a la obediencia a Cristo Jesús y en línea directa con Él. Para derribar, para destruir, para desmenuzar toda mentira del diablo que entra a tu mente, porque Él azota e invade para confundir tu pensamiento, dándote sueños y visiones que muchas veces no son de Dios y te engaña y te confunde. Pero cuando nosotros nos ponemos ese yelmo de la salvación, ese gorro, ¿sabe lo que significa eso? Que la sangre de Cristo está sobre tu cabeza, sobre tu mente, tus pensamientos. Porque Él bloqueará todo pensamiento diabólico para que en ti entren los pensamientos de Yahweh. Que tú comiences a tener revelación de lo alto y sea bloqueado todo pensamiento, toda artimaña del diablo en tu mente. ¿Sabes? El campo de batalla más grande que tenemos todos es la mente. Y si Él logra tomarla, estamos perdidos. Pero hay un yelmo que ha sido puesto sobre nuestras cabezas para bloquear y llevar cautivo todo pensamiento. En el nombre de Jesús, mis pensamientos sean los de Dios, mis sueños sean los que Dios quiere, las visiones sean lo que Dios quiere establecer, su diseño para este tiempo. Y que tú te puedas levantar sin temores, en el nombre de Jesús. Tiene la coraza de justicia, esta parte de aquí. ¿Sabes qué hace la coraza de justicia? Te cubre tu pecho y tu espalda, porque de toda cosa guardada, Él va a guardar tu corazón. Él guarda nuestros corazones de heridas mortales. Él guarda nuestro corazón de la iniquidad, porque Él anhela y desea que nosotros seamos justos como Él fue. Que esa justicia sea manifiesta en nosotros. Que no estemos señalando y juzgando y creyéndonos más santos que nadie, porque el único santo fue Él. ¿Qué más nos habla aquí? El cinturón de la verdad. ¡Wow! Ese cinturón tan poderoso. ¿Por qué no lo tenemos que ajustar todo el tiempo?
Porque la palabra establece: conoceréis la verdad y ésta os hará libres. Libres. Ya no seremos más hijos de la esclava, sino de la libre. Porque hemos conocido la verdad que está escrita en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. ¿Qué más? Habla del calzado del Evangelio de la paz. Son unas botas. Caras, porque las puso Él. Pero ¿sabes con qué plan y propósito? Que a donde quiera que tú vayas, lleves la paz, no la discordia, no la murmuración, no los chismes, no la mentira, no los falsos testimonios. Es que a donde tú vayas, tú seas un agente de cambio y lleves la paz a donde quiera que tú pises. La paz de Dios, esa paz que sobreabunda todo entendimiento, que no te la va a dar nadie, que proviene de Dios. En el nombre de Jesús. ¿Qué más? Nos pone el escudo de la fe aquí en nuestra mano izquierda, mira, para que lo subas y lo bajes y te cubras de los dardos y las saetas que el diablo envía sobre tu vida, declarando por fe que soy hijo de Dios, declarando por fe que soy la niña de los ojos de Dios, declarando por fe que aunque caminare por el valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno, porque su vara y su callado están conmigo, porque Él va contigo a donde quiera que tú vayas, porque te va a llevar a los cipreses, a Gosén, para que te goces. Declaro por fe que ninguna plaga tocará mi morada, porque tus ángeles enviarás cerca de mí para que me guarden en todos mis caminos. Es lindo. Por fe puedo declarar que Jehová, tú eres mi buen pastor. Ese pastor que tiene cuidado de mí, que me guarda, que me cubre, que me fortalece. Qué hermoso. Por fe, yo pueda declarar que ninguna arma forjada sobre mí, ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque Él condenará toda lengua que se levante en juicio contra ti, porque esa es la herencia de los hijos de Dios. Oh, pudiéramos amanecernos hablando de todas las promesas de Dios a través de la fe. La fe de que soy salvo. La fe de que he sido sanado. La fe de que he sido restaurado por el poder de Dios. Y por último nos habla la espada, que es la palabra de Dios, que va en tu mano derecha. Esa espada cortante de doble filo que traspasará nuestros huesos, nuestros tuétanos hasta partir el alma y no retornará hacia atrás vacía. No, porque Él le dará el crecimiento a esa palabra. Esa armadura hay que ajustárnosla todos los días cuando nos levantamos. Primeramente, darle gracias a Dios
porque estamos vivos, porque a Él le plugo darnos un día más de vida, para que nosotros podamos vivir y disfrutar de todas las grandezas, porque tenemos un techo, porque tenemos alimento, porque tenemos familias, porque estamos rodeados bajo la sombra de sus alas. Qué tremendo. Y luego ajustarme esa armadura a mi cuerpo y a mis lomos, y levantar muros y antemuros impenetrables para el diablo a través de la sangre del cordero inmolado, para el que él no tenga por dónde tocarme. Y si esa armadura tuviera un hueco por algún pecado, arrepiéntete y pídele al Señor que ese hueco lo tape con su sangre, para que el enemigo no tenga ningún huequito por donde atacarte. Y luego comienza a adorarlo. Que se rompa tu alabastro a los pies de Jesús y comiences a adorarlo, a decirle cuán importante, cuán hermoso, cuán grande es tu pasión y el anhelo de tu corazón. Que tú puedas decirle como el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, porque mi alma tiene hambre y sed de ti, hambre y sed del Dios vivo. Sí, tengo hambre y sed del Dios vivo, hambre y sed de conocerlo, hambre y sed de intimar con Él, hambre y sed de conocer sus diseños, hambre y sed de ser su plan y su propósito aquí en la tierra, hambre y sed de hacer su voluntad en la tierra, hambre y sed de caminar en obediencia, hambre y sed de que su gloria sea derramada sobre mi casa. Esta es la casa del Señor. Tú eres la iglesia, no un edificio. Eres tú la iglesia. La iglesia que permanece viva. La iglesia que no cerrará sus puertas, porque seguirá hablando de tus grandezas, Señor, de tus maravillas, de tus prodigios. Oh, gracias, Señor. Si tienes preguntas, puedes comentarlas a través de los comentarios y se te irán contestando tus preguntas. No te quedes con dudas, porque este taller no es para crear dudas, sino para que tú tengas y adquieras el conocimiento que realmente tú necesitas. Qué bonito. Cuando nosotros nos ajustamos a esa armadura, como establece su palabra. Efesios 6, del 10 al 12 dice: pero los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestiales. Ese pasaje tiene varias verdades. Una de ellas es que solo podemos estar fuertes en el poder del Señor. No es en nuestra fuerza, es en el poder que el Señor, que es la armadura de Dios la que nos protege. Y que nuestras batallas es contra fuerzas espirituales de maldad de este mundo. No es contra tu familia, no es contra tus amigos, no es contra tus hijos, no es contra las personas que te rodean, es contra esas fuerzas demoníacas que se están manifestando en los aires. Y un poderoso ejemplo de esto es cuando el arcángel Miguel en Judas 1:9 peleó contra el enemigo. Dice: Miguel, como el más poderoso de todos los ángeles de Dios, no reprendió a Satanás en su propio poder, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Esa es una ley espiritual. Tú no tienes autoridad para reprender a Satanás. Tú tienes que ponerlo en las manos de Dios y declarar que el Señor lo reprenda en el nombre poderoso de Jesús. Apocalipsis 12, 7 al 8. Dice: después que hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque ellos se levantaron contra Dios. Se dejaron influenciar por el lucero, aquel ángel tan esplendoroso que caminaba con Dios, que sabía cuáles eran los diseños que Dios había hecho, cuáles fueron los dones y talentos que Dios puso en cada uno mientras nos estaba diseñando. Tenía conocimiento de la palabra, o mejor dicho, lo tiene. Por eso engaña a muchos, disfrazándose de ángel de luz. Él los influenció, porque él quería ser más grande que Dios, porque él decía que se iba a sentar en el trono de Dios. Espiritualmente, amados, esa es otra ley espiritual. No quieras tomar el lugar que no te corresponde. No quieras posicionarte tú en lugares que todavía Dios no te ha posicionado. No quieras sentirte mayor o más importante que aquellas autoridades o líderes que te están guiando y te están preparando y te están capacitando. Espera que sea Dios el que te posicione, porque cuando Él te posicione, las puertas van a estar abiertas en todas las áreas, en todas las áreas. Pero cuando eres tú el que te quieres posicionar y tomar rangos y postularte tú mismo, te va a pasar peor que a Lucero, que por querer ser más grande que Dios, por querer tomar el lugar que no le pertenecía, fue arrojado del cielo a la tierra.
Qué tremendo. Era el mejor adorador que había en los cielos. Por donde él caminaba había música, porque sus vestiduras traían la música y se desataba la música. Era el adorador. Aprendamos a mantenernos humildes y a esperar que sea mi Padre el que te dé el lugar privilegiado que a ti te corresponde. No quieras caminar delante de Dios. Camina a su lado y espera el tiempo que Él tiene preparado para que seas empoderado totalmente. Porque entonces vas, porque caminaste en obediencia. Jesús todo el tiempo caminó en obediencia. Pienso que posiblemente aquella noche cuando le dijo, Padre, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús le estaba diciendo entre líneas, yo no quiero morir así. Yo no quiero convertirme en una maldición por la humanidad. Pero sin embargo, voy a hacer tu voluntad. Aunque no la deseo y la anhelo. Pero voy a hacer tu voluntad porque Jesús se movía en obediencia y en sujeción. Eso le dio el galardón tan grande de poder resucitar de entre los muertos, de poder ir al mismo infierno y quitarle a Satanás las llaves de nuestra esclavitud, para darnos salvación, para libertarnos, para transformarnos, para hacer de nosotros hijos de Dios y como hijos herederos y coherederos de toda su gracia y de toda su plenitud. En el nombre poderoso de Jesús. Amado, ahí donde tú te encuentras, a todos los que están recibiendo esta enseñanza, si hay alguien que todavía no ha conocido del Señor, o alguien que en algún momento por X razón te apartaste de los caminos del Señor, vuelve a la casa del Señor. Pídele que te perdone. Arrepiéntete de corazón. Reconcíliate con Él. Y si nunca lo habías conocido ni lo habías confesado como tu único y verdadero Salvador, esta es la noche que te puedas parar y voluntariamente le digas, Señor, perdóname mis pecados. Me arrepiento de corazón, Padre Celestial. Te recibo como mi único y verdadero Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Hoy congrégate en algún lugar donde tú recibas palabra de restauración, palabra de sanidad, palabra de transformación, donde te hablen la verdad. Oremos en este momento y démosle gracias a Dios por los diseños que Él está trayendo en este tiempo y las enseñanzas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Gracias por todos los que están en la internet, Señor.
Yo te pido que tú los bendigas de una manera sobrenatural. Que en ellos tú pongas entendimiento y revelación de todo lo que estamos discutiendo, Padre mío, Dios mío. Que en ellos no entre ningún espíritu de confusión, ni de duda, ni de incredulidad, Padre. Sino que en cada uno de ellos, Señor, se manifieste tu gloria. Que en cada uno de ellos se manifieste tu restauración y tu transformación, Padre. Que en estos tiempos que estamos en los hogares, las familias se abracen y se pidan perdón y dejen a un lado el pasado y se levanten nuevamente para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Yo declaro, Padre mío, Dios mío, que cuando todo esto pase, se desatará un gran avivamiento. Las iglesias serán llenas, los graneros serán llenos, Padre mío y Dios mío. Porque tú seguirás dándonos la palabra de sabiduría para hablarles, Padre mío y Dios mío, para que sean transformados por el poder de tu Espíritu, Padre. Dios, te presentamos a todos esos médicos, enfermeras, técnicos, Padre mío, Dios mío, bomberos, policías, Padre, paramédicos. Te presentamos a todos aquellos todavía que están, Padre, yendo y viniendo a llevar a cabo sus trabajos, Señor. Que tu sangre sea derramada sobre ellos, Señor, para que no sigan siendo contagiados por ese coronavirus, Señor. Padre, que tú llegues a los hospitales, Señor, y la gente comience a voltear su rostro a ti, Señor, y tú comiences a hacer milagros creativos, Señor. Que a causa de la unción se pudra el yugo y se rompa toda coyunda del virus, de ese coronavirus, Señor. Que el fuego de tu Espíritu destruya el coronavirus, Señor. Que la gente se siga levantando sanos, Padre mío y Dios mío, y den testimonio de que tú los visitaste en esos hospitales, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, guarda a nuestros niños, nuestros jóvenes, Señor. Rodéalos con el fuego de tu Espíritu, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, mira a todos los pastores que están en estos momentos, Señor. Oh, Padre, enviando tu palabra. Mi Dios, bendícelos, guárdalos. Todos aquellos, Padre mío y Dios mío, que te estamos buscando en espíritu y en verdad, Señor. Padre mío y Dios mío. Oh, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, papá. Gracias porque tú tienes el control y aún fortalece a todos aquellos que han perdido familiares, Señor, ya sea con el coronavirus, por el cáncer, por alguna condición, Señor. Fortalécelos tú, Señor. Levántalos, Padre. Renueva su fuerza, Padre, como las del búfalo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amado, Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos el domingo a través de Facebook Live. El próximo miércoles en Casa de Refrigerio. Y el jueves continuamos con los talleres de guerra espiritual. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia, alce más la mirada sobre ti y ponga en ti la paz. Ponga en ti la paz
Que el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, defienda tus entradas y tu salida, tu levantar y tu acostar, desde ahora y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Y atamos y paralizamos todo espíritu vengativo, al vengador y la venganza, toda retalía, retaliadora y la retaliación, y los dejamos inoperantes en los cielos, los aires, la tierra, aún debajo de la tierra. Porque tu palabra no será robada, Señor, sino que tu palabra correrá como pólvora, Señor, alcanzando las vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.